Hoy ganamos medallas de oro en los Panamericanos. Somos subcampeones de América en el deporte más popular del mundo. Nuestra gastronomía es reconocida internacionalmente. Y nuestra economía, con todos sus vaivenes y frenazos, es un modelo en la región. Para muchos estamos viviendo un sueño. Para otros recién empieza nuestra recuperación. ¿Qué estamos haciendo para que estos logros no sean solamente flor de un día? Hoy, en Cómo somos los peruanos, respondemos la pregunta: ¿somos competitivos o conformistas? Yo soy un convencido, como peruano de 45 años de edad, que los peruanos somos muy competitivos, y no solamente muy competitivos, sino, además de muy competitivos, personas de un corazón profundo, de mucho corazón. Somos como en cualquier país, tenemos el espíritu competitivo cuando se necesita tener. Pero sí encuentro que las nuevas generaciones de peruanos quizá vienen con redoblados de energía, ¿no? Con muchas más ganas de avanzar, de hacer realidad sus propios sueños, de reinventarse. Yo creo que tenemos muchos peruanos que son 100% competitivos, sobre todo los que lo toman como profesión, todos los deportistas que viven del deporte. Los que viven del hobby no tienen la oportunidad o el tiempo, el día a día para poder hacerlo, porque tienen que trabajar y a la vez hacer deporte, ¿no? Entonces eso les complica mucho. Pero los que han llegado lejos o los que llegan lejos están 100% metidos en esto de acá. Entonces lo primero que tienes que determinar es, oye, objetivos. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué cosa quiero hacer? Puede que en el camino no logres, ¿no? O no llegues a esa meta, pero seguramente tu proceso es bastante más provechoso y bastante más ágil y bastante más innovador que la persona que no tiene mucha claridad de hacia dónde va, sino que se ha dejado llevar por la vida, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que conformarse cómo están las cosas, porque todo el mundo dice, oh, pues si está así, lo vamos a hacer así. Yo creo que cada uno, si pone un granito de lo que hace el día a día, va a hacer que mejore. No necesitamos la ayuda del Estado, lo que necesitamos es que no nos pongan reglas en contra. Creo que lo más importante es autocombatir el conformismo. Y eso lo haces tú mismo. Yo creo que el principal enemigo del conformismo es uno mismo. Ya los profesionales se dieron cuenta que si no autocompiten, si no avanzan, si no se reinventan, difícilmente van a sobrevivir en un futuro cercano. El país va a ser más competitivo y exitoso en la medida que cada ciudadano sea más competitivo y exitoso. Cada uno sea un mejor ciudadano, contribuya más. Claro que podemos ser los mejores del mundo, pero probablemente lo que nos falta es creérnosla más. Y en esa primera parte voy a tener el placer de conversar con dos estupendas invitadas. Están con nosotros Cecilia Tait, a quien no hay que presentar, voleibolista de las más queridas, la mejor de su generación probablemente, congresista también entre el 2001, el 2006 y el 2011 y el 2016 y sobre todo medallista olímpica. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, Renato. Gracias por venir. A pesar de que todos estamos un poco convalecientes. No podía faltar, me levantaba de la cama, así que como verás soy totalmente competitiva. Claro, exactamente, porque quizá alguien conformista diría, no, qué flojera. Llamo, cancelo, estoy mal. La típica, ¿no? Estamos con Cecilia y también estamos con Claudia Draghi, que es coach y profesora universitaria. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, feliz. Gracias. ¿Con qué tiene que ver el hecho de que un pueblo, una sociedad sea conformista o competitiva? ¿Ustedes creen que es una cosa idiosincrática o de pronto tiene que ver con el carácter y el temperamento de algunas personas? A mí me parece que es una mezcla de ambas cosas. De hecho, cuando hablamos de educación, en educación sí, se parte desde bien abajo, ¿no? Uno de los pilares de la competitividad tiene que ver con reconocer la formación desde los niveles más básicos. Y tenemos que reconocer que en nuestro querido Perú la educación, sobre todo la primaria, está bastante abandonada. Así es. Con niveles de pobreza y nutrición que no ayudan, ¿no?, a fomentar la competitividad. Entonces son estos y muchos otros rasgos los que hacen que una persona sea o no competitiva, ¿no? O sea, claro, yo mencionaba en la introducción del programa que hoy ganamos medallas en los Panamericanos, Perú es subcampeón de América en el fútbol, nuestra gastronomía es reconocida, el modelo económico también, etcétera. Y sin embargo uno piensa en esas miles de escuelas precarias, en que hay todavía casi 7 millones de peruanos en la pobreza. Y Cecilia, ¿no dan ganas de pensar que somos un país competitivo? Creo que también somos
peruanos que no nos dejamos vencer por el hecho de que todo el tiempo estamos recibiendo críticas. Somos peruanos, somos un país del no. El no puedes, el que no puedes, el que no estás bien. Nos han criado el que no puedes. Yo siento que como un tema de revancha hacia una sociedad donde siempre te han puesto el dedo que no puedes. Y te lo digo por experiencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mi mamá venía de Iquitos, de una zona muy pobre, y vino al Perú, a Lima, y le decían, tú en Lima no lo vas a hacer. Y mi mamá sacó 7 hijos adelante. Qué bárbaro. Llevaba en carretilla su queque, y éramos misios, a vender en la puerta del colegio. Y me decía, pobre que te avergüences, ¿no? Así me decía. Yo no tengo dinero, pero yo voy a venir a trabajar. Y tú vas a salir adelante y tus hermanos también. Entonces, desde chica me han enseñado a mí, a ser competitiva. Tú estás enferma, te levantas. Quieres ir a entrenar y parte también del deporte. Sí. Ahora, ¿por qué somos un país que negamos un montón de cosas antes de, primero, no puedes y después, ya ganamos, ¿ah? La típica, ¿no es cierto? También. Claro. Recuerdo una vez que un estudio en la universidad, creo que algo de semiología, sobre cómo se titulaban los triunfos del vóley en la época de los 80, ¿no? Y era bien curioso porque cuando ganaba Perú, le ganábamos a China, había una pluralización del tema. Sí. Pero cuando perdieron las chicas. No era como que ellas eran las responsables. Totalmente. Lo que contaba Cecilia, Claudia, es bien interesante porque es una familia pujante como miles de familias peruanas que hay en medio de un entorno que la oprime y le dice tú no lo vas a hacer. ¿Podemos decir entonces que el Perú es eso? Una tensión entre una mayoría conformista o negacionista y una minoría que intenta salir adelante. Yo creo que sí, que hay mucho de poder interior, ¿no? Porque además, a ver, el ser humano como tal es competitivo por naturaleza, o sea, aparte de que tenemos que sobrevivir, implica reconocer que somos competitivos para sobrevivir. Y lo más importante en la supervivencia, para la competencia, es entender que somos gregarios. Y creo que eso es el factor determinante. Ceci hablaba de 7 hermanos, me los imagino juntos en este proceso pujante de competencia, ¿no? Y creo que eso es lo que puede marcar una diferencia realmente importante en los siguientes pasos para hablar de si los peruanos somos competitivos o no lo somos, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con eso, con ser capaces de fortalecer nuestros vínculos de una forma que nos permita competir ya no a nivel yo te gano, sino a nivel social, a nivel equipo, ¿no? Es que por otro lado la competitividad, ¿no?, también hace que se vayan creando por un lado poca solidaridad, porque competimos y estamos esperando que el otro caiga también. Entonces, ¿pareciera ser ese lado negativo de la competitividad o no? Bueno, creo que acá me podrían ayudar y tu otro invitado también, ¿no? Ahora viene más adelante. La mayoría, tú dices la mayoría, pero el 80-20, ¿cuál es el...? ¿No? Hay un 20 que sí puede ser los que triunfan. Y yo me considero ese 20. Puede ser el 80 que se queda en su casa esperando, pero el 20 que llega a triunfar, no queremos quedarnos en nuestra casa. ¿No? O sea, todo el tiempo. El Perú mayoritariamente, quizás sea conformista, pero que hay un núcleo. Hay un 20 que de repente sea la mayoría. Que ese 20 es el que ha sacado adelante también el país. Que ese 20 ha podido que en la época de los terroristas hicieran que los terroristas no tumbaran un poste eléctrico. Sí. A mi mamá le llamaban, ¿ah? Los terrucos. Señora, no se preocupe, hoy día usted sí va a poder ver a su hija jugar. Villa María del Triunfo era un barrio rojazo. Totalmente, tomado, sí. Ya, tomadazo. Sí. Llegaban papelitos, no de amenaza a mi mamá, sino papelitos, señora, hoy día usted ve a su hija jugar. Entonces, contar eso, que los terroristas le avisan a tu mamá, hoy sí va a poder ver a su hija. Es que mi mamá era la primera dama de Villa María del Triunfo, pues. Entonces tenía que haber un pacto, una tregua olímpica para nuestro país, que llegó a un nivel tan competitivo y logró un triunfo. Que me vengan a decir que el segundo no se celebra, yo estoy en contra. ¿Y sabes por qué, Renato? ¿Por qué se celebra? Porque cuando tú ya llegas a una final, ya estás compitiendo para ganar. Totalmente, sí. Cuando tú llegas a adquirir la medalla de plata, hay 2 cosas. No la puedes celebrar
porque al día siguiente tienes que ganar, jugar la final. Juegas la final, pierdes la final, no celebras porque perdiste. Entonces llega un momento en que el segundo puesto es un puesto ganador, pero no lo puedes celebrar el día anterior porque ya tienes la medalla y al día siguiente porque pierdes. Entonces, para mí no debería haber ese segundo puesto porque es fatal. Pero estás compitiendo. Hasta el final tú tienes que competir. No es que ya te cargas la... nivel absolutamente competitivo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Claudia Andrade y con Cecilia Tait. Más adelante se suma a la mesa Rolando Arellano para tratar de desentrañar esta pregunta. Si somos realmente competitivos, yo tiendo a pensar que somos más conformistas por la historia. Se molesta Cecilia. Por la historia de la que venimos, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años ha surgido un ímpetu competitivo que ojalá sea el que termine de darnos personalidad, ¿no? Es que enfocamos siempre la parte mala. Volvemos en un ratito aquí en Cómo Somos los Peruanos. Competitivos o conformistas, si uno mira la historia de los últimos 40 años, podría parecer que el Perú es un pueblo destinado al sufrimiento. De hecho, hay como una suerte de consentimiento en el hecho de decir sufre peruano, sufre. Y sin embargo, Claudia, tú que trabajas con liderazgo, ¿no? ¿Cómo sientes tú que se puede inculcar, inyectar el liderazgo en la conciencia de un peruano que trae también este tipo de temas, ¿no? De hecho, mi tesis es en liderazgo para fomentar la motivación al logro, ¿no? Ajá. Y una de las cosas que encontré en la investigación que me pareció como súper rica es cuando tú le das a la gente, estudiantes, ya sea en empresas, o sea, profesionales o en el mundo educativo, formal, universidades, cuando tú le das un contenido que hace sentido, que resuena en cómo esto que yo te enseño desde liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, cómo esto que tú me estás dando como teoría lo puedo aplicar en mi día a día, es increíble cómo la gente toma esa información y busca de aplicarla. Entonces, en ese sentido, un poco lo que dice Ceci, yo creo que sí, en general, somos competitivos por naturaleza, pero nos faltan herramientas producto de una educación pobre hacia atrás. Y nos falta a veces que también alguien cree en nosotros, ¿no? A veces recién el espíritu competitivo termina por surgir cuando ves que alguien efectivamente repara en tus facultades y en tu potencial y te dice, oye, tú puedes hacerlo. La segunda variable encontrada en motivación al logro, que es muy parecido a ser competitivo, está vinculada a la cercanía del docente, a la cercanía del líder, ¿no? De este líder, no que tiene todas las respuestas, sino de este líder que es capaz de creer en ti a pesar de no tener las respuestas. Porque de hecho, en el mundo actual, ¿no? Con la revolución tecnológica, pensar que tenemos respuestas seteadas y que el plan que vamos a desarrollar es una utopía, o sea, no es real. ¿Y ser competitivo implica mirar el mundo o tratar de mejorar el entorno? Porque desde que soy chico siempre he escuchado que uno tiene que irse fuera del Perú para en realidad entrar, ¿no? a competir con la gente que está mucho más preparada que tú. Tú has jugado en Alemania, en Brasil, en Italia. En Japón. En Japón. He vivido varios años en Italia. Y también creciste con esa idea de que la verdadera competencia estaba fuera del Perú y no dentro. Para mí fue al revés. A mí me hicieron creer, yo conocí de frente, me lanzaron al mundo. Porque cuando tú eres misionera, ¿de dónde puedo pensar que puedo viajar? ¿No? Mi único viaje fue de Iquitos a Lima. Pero hay un punto que yo he podido estar leyendo y las redes nos permiten, de que ahora el sueño que tú tienes, y yo lo he aplicado, cuando se hace realidad, a ti no es cómo vas a lograr la cantidad de dinero, cómo vas a adquirir cosas, sino si tu sueño realmente tiene los pilares fuertes para hacerlo realidad. Y que esos pilares fuertes te generen dinero, al revés. Antes era, ¿cuánto me va a generar esta inversión? Ahora es al revés. Tu sueño es tan fuerte. Claro, yo sí creo en la resiliencia, yo sí creo que un niño a pesar de las condiciones en las que crece. A pesar de las condiciones. Yo a los 9 años le dije a mi mamá que le iba a hacer su casa y no me creyó.
Por eso es muy importante... A los 9 años. A los 9 años y a los 20, a los 18, 19, con mi primer sueldo que fui a Japón, le hice la casa. Entonces, mi vida ha sido a base de sueños y hechos realidad. Una chica de Nueva Esperanza y una chica que va a un colegio privado pueden tener lo mismo. No que uno que es rico y el otro es pobre. La cosa es que tu sueño tenga tal convicción que tú lo creas. Pero si tú al niño le comienzas a decir, yo no te creo, porque eso sí fue lo único que mamá me dijo, esta chica que... le dejas Claro. y le quitas ese sueño, estás creando un pequeño monstruito de que todo es lo malo. Es genial lo que dice Cecilia, porque podríamos pensar, Claudia, que más bien el Perú, que todavía arrastra, ¿no?, índices de pobreza tremendos y donde hay mucha precariedad, que eso que parece nuestra desventaja podría ser más bien como el caldo de cultivo de futuras generaciones de gente, Totalmente. no sé, guerrera, ¿no? Gente resiliente, o sea, que tiene esta capacidad de reinventarse, readaptarse, salir adelante ante situaciones difíciles. O sea, de hecho, la creatividad peruana es punto de partida para eso, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es súper importante y eso para mí es como la esencia, ¿no? Trabajar hacia adentro para mirar hacia afuera. Porque si no, podemos cometer el error de compararnos, ¿no? O sea, compararnos no para salir adelante, sino para ver cómo codeo al otro. Pero eso es muy típico, perdón, es muy típico de nosotros, ¿ah? Sí. Míralo el que está haciendo, mira lo que tú tienes que estar superior. No, mi única competencia soy yo. Bueno, ese mensaje me parece súper importante, porque siempre nos estamos mirando Oye, los mírale demás. allá. ¿Viste pero parte del colegio, ¿viste las zapatillas nuevas que trae? Se la ha Sí. traído, pues ya sabe de dónde. ¿Y de dónde habrá sacado plata su papá? Y comenzamos nosotros a crear un monstruito diciendo de que él tiene cosas haciendo las mal. Él no logró obtenerlas porque su mamá se sacó la madre o porque él vendió periódico, porque desde chiquito nosotros recibimos. No hacemos esa tarea de comunidad, digamos, ¿no? En otros países yo he visto que tú quieres algo, sales tempranito y vendes periódico, Pero además la vendes tu educación limonada. es así, o sea, se premia la nota individual. Sí. O sea, cuando a los chicos, a los adultos con los que trabajo, les explico que en el curso que vamos a desarrollar no hay una nota individual, o sea, hay una sola nota individual que es de autoconciencia, autoconocimiento, es una tarea de salir para salir a conocerte. Pero la nota del curso es una nota colaborativa. en Bueno, la que... a ver, por ejemplo, entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo en decir que una sociedad, un país, es más competitivo cuando es más solidario, cuando trabaja más en grupo? Totalmente. ¿O no? ¿O cuando trabaja más individualmente? Totalmente. O sea, yo creo que es la única forma, y la única forma de salir adelante a niveles competitivos es creando conciencia de colaboración. Ahora, permíteme ser escéptico, porque, a ver, venimos de una historia de coloniaje, ¿no? Y todavía arrastramos traumas del coloniaje. Sí, claro. Y también hay algo en nuestra forma de ser, creo, que es un poco sombrío, ¿no? Que tiende a la timidez, al apocamiento, a no creernos que podemos ser los que tal vez somos, ¿no? Bueno, O sea, y eso es innegable también. Ahora yo voy a cambiar. Tú eres Cecilia y yo soy Renata, ¿ya? Cecilio y Renata, ya. Cecilia. ¿Qué te pareció el opening, la ceremonia inaugural de los Panamericanos? Ah, extraordinaria. ¿Y por qué Extraordinaria. crees que fue extraordinario? Porque nos contábamos nuestra historia nosotros mismos. ¿Y de dónde sale? Porque el equipo que presidió y conformó Sí. el éxito de este evento trajo a otros personajes para integrar ese trabajo y el resultado fue el éxito total. Si tú no sabes delegar y no trabajas en equipo, el resultado hubiera sido, ni siquiera los panamericanos lo podemos hacer. Y ahí está el resultado, espectacular, no podemos envidiar a nadie, lo digo yo porque he recorrido 3 olimpiadas, 4 panamericanos y la lista es larga. Y además es un deporte que te obliga a ser gregario, ¿no? Que te Tenemos obliga a que ser trabajar grupal, en ¿no? equipo y no ver qué hace el costado, sino cómo te puedo yo ayudar para salir Tal cual. exitoso. Eso es lo que yo creo y eso es lo que me ha representado durante todo Aunque es mi verdad vida, que la ¿no? envidia existe y también existe Ese es otro. la mediocridad, ¿no? Eso también está en el entorno y me imagino que tú lo ves también en tu trabajo diario. O sea, hay gente que... ¿Cómo se lucha contra eso, por ejemplo? Para mí, y eso está como que estuve leyendo y no encuentro la definición exacta entre aceptación y mediocridad. ¿Cuál es el punto medio entre acepto quién soy, los límites de mi humanidad, versus ahí te conformas con poco?
No tengo una Es respuesta. que claro, yo también podría decir, a ver, ya, entiendo que muy bacán, que somos competitivos y tal, pero también hay que ser realistas. Tal cual. ¿no? Porque el realista que se mete de soñador, perdón, la persona que se mete de soñadora y olvida ser realista, también quizá pues, está corriendo el riesgo de irse de cabeza. De irse de cabeza. Ahora, si tú te quieres mantener en ese entorno donde ves que hay gente negativa, mala vibra, envidiosa y que te está reclamando todo el tiempo, ya es tu deseo y ahí te vas a quedar claro, en ese entorno. claro. Pero si tú te das cuenta que no te aportan, agarra tus maletitas, chao. O sea, de hecho creo que hemos aprendido, incluso desde el amor más honesto, ¿no? El amor de papá y mamá, hemos aprendido que lo que hay que hacer, no sé si están de acuerdo con eso, pero lo que yo he vivido es que lo que hay que hacer para potenciar a un chico es mejorar sus debilidades. Entonces llega, yo recuerdo claramente, si hay algo para lo que soy realmente mala son los números, ¿no? Entonces llegar a casa con las notas y lo primero que miraban mis papás era claramente matemática y todos mis cursos y todo los vacacionales, que no porque me hayan jalado, sino porque no, de refuerzo eran de matemática y de número, ¿no? Y yo pienso, Claro, si hubiesen fijamos en las notas buenas. Exactamente, ¿no? Y creo que eso pasa por lo que dices, y que tiene que ver con, en el entorno estamos acostumbrados a mirar el error. Así es. En vez de reconocer lo que hicimos bien. Porque se puede partir de acá o se puede partir de acá. En coaching, cuando me dan al personaje problema, que es su última oportunidad antes que lo voten, es un desafío horrible que pocas veces tiene buen resultado. Hay profesores, yo recuerdo en el colegio, que decían, yo prefiero concentrarme en los 4 o 5 que son los top. A mí me y en pasó. cambio hay otros, ¿no?, que prefieren concentrarse en los 4 o 5 por los que nadie daría un centavo, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que mezclar ambos. Hay que sacar de estos 5 top, mezclarlos con los medios y con los otros, porque esa es la vida misma. Y en lo que tú eres bueno, probablemente el otro no lo sea. Entonces, fortalecer habilidades creo que es la esencia de la colaboración. Bueno, estoy encantado de conversar con Claudia y Cecilia. Vamos a ir a una pausa, regresamos en Cómo Somos los Peruanos. Rolando Arellano se suma a la mesa en un ratito y tenemos todavía programa para rato. Volvemos. ¿Cómo somos los peruanos? Es el nombre de este programa y estamos conversando sobre si somos competitivos o conformistas. Estoy con Cecilia Taid, con Claudia Draghi y ahora con Rolando Arellano, que es presidente de Arellano Consultoría para Crecer. ¿Cómo estás, Rolando? Muy bien, Renata. Gracias por venir. Autor además de una veintena de libros, el último de ellos, 12 mitos de una región sin nombre, Latinoamérica, que acaba de aparecer con el sello de Planeta. Rolando, tú has trabajado y estudiado en Francia, Canadá, Venezuela, Colombia, Ecuador, de saque. Si te pregunto, ¿qué crees que somos los peruanos? ¿Conformistas o competitivos? Considerando además que tú has analizado la sociedad peruana desde distintas variantes, ¿qué responderías? Bueno, yo creo que no somos conformistas, Ajá. pero tampoco somos competitivos. O sea, es que no son antónimos, ¿no? Ajá, bueno, claro, es un buen punto ese. Porque en realidad la demostración, la decía Cecilia hace un rato, es la demostración de 70% de los peruanos que hemos crecido durante los últimos 30 años y que el caso de Cecilia, que es un caso excepcional y que todos admiramos, se repite en otra escala en millones de hogares del Perú y sobre todo de las periferias. Claro, esa es la prueba de que no somos conformistas. Que Para si lo nada. fuésemos, digamos, ancestralmente o por un tema de ADN, no hubieran surgido ninguna de esas familias. Así es, absolutamente. Pero tampoco somos competitivos, decías. Así es, lo que pasa es que nos falta creérnosla de alguna manera. O sea, si crecemos, crecemos por nosotros mismos. Incluso ni siquiera hay un gran sentido de comunidad, ¿no? Es decir, yo, mi familia, quizás el barrio muy cercano, pero no hay un sentimiento de Perú todavía, ¿no Claro, es cierto? claro. Es decir, trabajamos para nosotros mismos y lo que nos falta es colaborar un poco más y quizás creernos que ganamos. Por eso, cuando hay algún tipo de espectáculos como lo que hemos visto, los Panamericanos o cosas que les hemos hecho muy bien, nos sentimos muy felices
porque por primera vez alguien está viendo que nosotros estamos triunfando o que estamos creciendo, ¿no? Conversaba con Claudia y Cecilia, que por cierto pueden unirse a la conversación en cualquier momento, sobre el tema de si uno debe ser realista también, para no de pronto equivocarse al momento de fijar sus sueños y expectativas. Eso también nos toca a los peruanos, ¿no? Que tenemos un pasado reciente muy, muy convulso. Así es, pero por ejemplo hay cosas que no decimos y que de alguna manera casi deliberadamente ignoramos de manera generalizada. Por ejemplo, durante los últimos 20 años somos uno de los países del mundo que más ha crecido. Somos el país que más ha reducido su pobreza. Hoy día hablamos de pobreza extrema en el Perú solo de 3%, y eso no lo dice. O sea, si hablamos de pobreza, de niveles de pobreza, hace 20 años teníamos 60%. Sí, ahora son 6 millones de peruanos más o menos, ¿no? Ahora somos 20%. O sea, claro, antes eran hace 20 años nada más, 6 de cada 10 peruanos no comía bien. Hoy es una vergüenza que siga habiendo, pero es 2 de cada 10. Y eso es un cambio inmenso que, entre otras cosas, no reconocemos, ¿no? Pero seguimos pensando como hace en la época en que tú, cuando iniciaste el programa, decías, ¿no? En la época en que todos vivíamos con una desesperación de ver que el país no daba para más. Había hiperinflación, el futuro estaba en otra parte, familias o amigos huían del Perú, no hay en el extranjero. Cuando seguramente ustedes han tenido la oportunidad de encontrar peruanos en el extranjero, la pregunta es, ¿y tú de qué generación de expatriados eres, ¿no? La generación Alan García, la generación Fujimori, etcétera. Y ahora es al revés, ¿no? Les debe pasar a nosotros cuando viajamos que en el Perú, afuera la gente habla muy bien sobre el Perú y dice, oye, qué bien que están las cosas, fíjate en el Perú, hasta en los temas de las políticas a veces nos dicen que estamos mejor, y sin embargo para nosotros es una sorpresa ver lo bien que nos ven desde afuera, pero nosotros nos falta un poco ese... creérnosla, ¿no? De creérnosla. Ahora, pero si nos comemos el cuento de que ya estamos no. También, como dicen, ¿no? Nos dormimos en nuestros laureles. Pero es bueno reconocer las cosas que se hacen bien. De acuerdo. Somos al revés. Siempre ponemos lo malo primero y parte desde el colegio. Tienes 0 en matemáticas, pero sacaste 15 en otra, no, eso no cuenta. Claudia, ¿no? Sí. Claro. Las prioridades son matemáticas, química. Tú en el cole, por ejemplo, tú eras, brillante en deportes. Yo era la primera, comenzando de atrás, pero era la primera. No, tenía mis notas, me sacaban ahí a media hora a prepararme. Es una mirada demasiado positiva de la adversidad. Pero yo me daba media hora y me preparaba mi speech de historia y lo lograba. Yo que viví en Alemania más de 7 años y tenía un centro de rehabilitación, una clínica de rehabilitación, era la jefa y tenía que hablar en alemán con 16 colaboradores. Esa peruanita ya me lo tenía hasta acá, hasta que cuando comencé a hablar en alemán, a ver, peruanita, dime. Entonces, si queremos, podemos lograrlo. Ahora, tú hablas de Alemania. Alemania es una sociedad que sobrevivió a 2 guerras mundiales. Y mira dónde está. Pero es primer mundo, digamos. Nosotros estamos, ¿qué somos, Rolando? Un país en vías de desarrollo, tercermundistas con expectativas de insertarnos en otra dimensión. Bueno, en realidad somos un país en crecimiento, un país con un gran crecimiento, que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, pero que quizás una de las razones por las cuales no crecemos es porque tenemos una deuda, y repito lo que digo, una deuda con nuestros niños. O sea, hay una deuda con Julieta, hay una deuda cuando, como en tu libro les vas a mostrar el desierto, creo que tenemos una deuda con todos nuestros niños, porque mientras le sigamos diciendo a nuestros niños que los peruanos somos flojos, que los peruanos somos egoístas, etcétera, cosas que realmente no tienen una evidencia. Claro, hay como un mito respecto de que los peruanos somos en muchos aspectos flojos, lentos, poco competitivos. Por ejemplo, ¿no? Justo en este libro lo veo porque es a nivel latinoamericano. Cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿quién es más trabajador, un alemán o un peruano? Tal cual. Entonces la gente va a decir, bueno, evidentemente un alemán, ¿no es cierto? Bueno, los datos, y el libro está lleno de datos, te dice, los datos de OECD, un alemán trabaja 1.460 horas al año, un peruano trabaja 2.100. Pero ¿cierto? Justo en eso creo que es importante hablar de competitividad,
que es un poco lo que hablábamos al principio. La carencia de herramientas que te permitan hacer más efectivas la cantidad de horas hombre invertidas en un trabajo, en una gestión, tiene que ver con competitividad también. Claro. Y entonces, perdón, desde la toma de conciencia personal, ociosos no somos, claramente, pero sí siento, muy alineado con esto, que tenemos una deuda importante en educación para proveernos de herramientas como sociedad que nos permitan ser más competitivos, tomar estas fortalezas para que nos haga un país, una sociedad. Sí, hasta que no haya una inversión, digamos, riesgosa, incluso en el espectro de educación, va a ser muy difícil que estas cosas que ahora celebramos sean como sostenibles. Exacto, no las excepciones, sino más bien las reglas. Tal cual. Las reglas se cumplen en Alemania y las leyes. Exacto. Y no te trabajan 1 hora más. Aquí, si tú no trabajas 1 hora más, te dicen, acá atrás hay una cola No hay esperando. competitivos, Tú, ajá, te- no tú estás no quieres, comprometido. tú no quieres trabajar bien el siguiente. El peruano hijito, trabaja así que- más, pero no necesariamente esa es una buena noticia. Exactamente. O sea, trabaja más porque Somos chamberos, pero... claro, porque trabajas horas extras. Ya, que pero te esa es una pagan. parte. Y la otra parte es, yo quiero trabajar más para poner mi negocio. Porque si te das cuenta, seremos muy informales lo que quieres, pero la mayoría tiene su kiosquito, su carretilla, son dueños de... Claro, pero el peruano trabaja más, pero al 70% nadie lo obliga a trabajar más. Ah, ok. Sí, o sea, la mayoría somos, de alguna manera, tenemos un tipo de independencia, eso es lo primero. Pero además de eso, y yo he sido profesor en muchos lugares y ver a estos muchachos que terminan de trabajar a las 6 de la tarde y toman su combi y se van al instituto y terminan a las 10 y estudian el sábado y el domingo, eso es un tema que es remarcable en el mundo. Totalmente. Ahora, totalmente. es cierto que nos falta la productividad porque nos falta tecnología, pero primero por lo menos reconozcamos que si tuviéramos la tecnología, el problema no son las personas. Exactamente. Eso es interesante. Con otras condiciones, quizá Total. los peruanos, que somos estas personas que estamos definiendo, conformaríamos un país muchísimo más Nadie nos desarrollado. pararía. Claro. ¿Qué nos falta entonces, además de tecnología, Rolando, Claudia, Cecilia? Educación, para mí, Educación. desde Ser más los inicios. formales. Ser más formales. Claro. Educación Nos en falta. valores, ¿no? O sea, entender que la ética, que los valores como tales pasan por ser formal también, por no tirar el papel en la calle, por respetar la luz roja, o sea, por cosas tan simples de nuestra gestión diaria que no tiene que ver solamente con que el Estado haga o deje de hacer. Lo que nosotros vemos ahí es que hemos crecido y hemos sobrevivido porque después de Sendero Luminoso y la hiperinflación, el país estaba desapareciendo y hemos podido sobrevivir gracias a nuestro esfuerzo. Y reinventar. Y hemos podido sobrevivir porque nos hicimos con unas esteras, nos hicimos un techo y pudimos pasar esto y hemos podido crecer. Nos falta el problema solidaridad, es que no podemos hacer un segundo piso sobre esteras. Claro. Entonces hay que volver a construir un país, pero ya con un tipo de orden. Las características de las personas y de los peruanos, tienen, con las características que tenemos la posibilidad de hacerlo, pero ahora sí nos falta un sentido de visión común de país. Antes de ir al corte, tú hacías alusión a esta época dramática y no tan lejana de nuestra historia reciente, y mi impresión siempre ha sido que en esos años éramos más solidarios porque sabíamos que teníamos un enemigo enfrente y nos preocupábamos mucho más del otro, había un espíritu más cooperativo. Pero con el boom económico, con el boom de la construcción, con el boom de la gastronomía y todos los booms, nos volvimos más individualistas y menos solidarios. Es una impresión que tengo, no sé si ustedes la comparten. Para mí es más... Como más egoístas también, ¿no? Para mí es más de lo mismo, ¿no? Competencia entendida como sentido de supervivencia. Claro. Estábamos amenazados como sociedad, como Claro, país. y había que abrazarse. Había que abrazarse más allá del color, porque si no, este monstruo nos comía. ¿No? Competencia entendida como la necesidad de supervivencia, tal cual. Sí. Tal cual, sí. Yo siento que vivimos apagando incendios. En todas partes. Vivimos haciendo solo campañas. Sí. No estamos uniéndonos para un trabajo grupal al Perú. Debería ser el completo. bicentenario, ¿no? Sí. Claro, pero nuevamente, todos los países que vemos ahora grandes tuvieron su época del Far West, tuvieron su época del individualismo, donde cada uno crecía. Y hasta que llegaba un momento
en que uno se empieza a dar cuenta de que el Far West ya no funciona para seguir creciendo. Ya la gente misma se está dando cuenta de que meter el carro no dejar pasar al otro hace que tú te demores más. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque, de esos espacios donde, uno por uno, donde convivimos y todavía nos cuesta un poco ser civilizados. Estoy conversando con Claudia Draghi, Cecilia Tahiti y Rolando Arellano en este estupendo programa, que está mal que lo diga yo, que lo conduzco, pero es que me emociona y me gusta. Está bien. ¿Cómo somos los peruanos? Volvemos. Muy bien, continuamos aquí en Cómo somos los peruanos con Cecilia, Claudia y Rolando. Hablábamos de los espacios en los que efectivamente hay un surgimiento y una sensación de que hemos venido conquistando muchas cosas. Y que eso nos hace sentir, por supuesto, mucho más competitivos de lo que éramos quizá como pueblo, como nación hace 20 o 30 años. Sin embargo, pienso en, por ejemplo, nuestra política, nuestra televisión abierta, el mismo tráfico, el modo en que nos desenvolvemos en esos espacios que son también reveladores de nuestra personalidad. Y ahí todavía parecemos un país un poco salvaje, por utilizar un término amable. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Qué nos está faltando para también en esos lugares vernos superados respecto de cómo nos comportábamos hace 20 años, donde quizá había una política mejor llevada, o 30 años? Pienso en el Congreso sobre todo, Cecilia, tú que lo conoces tan bien. Claro, si todos los días estás machaque, que el Congreso es malo, Número uno, el Congreso es la institución. No confundamos, el Congreso es el primer poder del Estado, la institución. Los congresistas, hay que dividirlos, ¿no? Porque siempre hablamos, el Congreso es el ente. Los congresistas. Pero también hay algo que yo quisiera lanzar, ya que estamos hablando de la señal abierta. ¿Por qué, si a sabiendas, cuando un candidato participa a ser congresista y va a ser elegido, ese es el momento del trabajo de los medios abiertos en buscar quién es ese candidato y no aceptarle un solo sol de publicidad? Pero se acepta el dinero, es candidato, sale elegido y al día siguiente descubren, oh maravilla, que el señor era un tal por cual. Bueno, incluíamos también en la lista de espacios a los que yo me refería también a la prensa, que quizá también es una prensa poco competitiva si la confrontamos con modelos europeos o incluso latinoamericanos. Nadie va a estar contento con su parlamento, pero si nosotros vamos a revisar a quién yo voy a criticar, primero hago mi trabajo, reviso toda la cantidad de candidatos que salen elegidos y en plena campaña le puedo sacar todos sus anticuchos, pero ya salen elegidos, sale el anticucho. A lo que voy es que en todos esos ámbitos todavía no llegamos a componer un elemento de madurez, ¿no? Ni en la prensa, ni en la política. ¿Y por qué, ni Renato? En el transporte público. ¿Por qué? Para mí es educación. Porque quizás saca lo peor de nosotros, ¿no? Porque nos encanta vivir en telenovela barata, de llanto, de crimen y acción y pasión y pa'lante. Así, ¿no? Es un desorden. ¿Podríamos no vivir con esos... ¿Podríamos los peruanos ser competitivos y no pensar en que también necesitamos rivalidad y drama? Es que yo lo que creo es que hay dos niveles digamos, del panorama que vemos los peruanos. Hay el nivel de los medios en general y de líderes de opinión que de manera permanente lo único que están mostrando es lo malo que está pasando. Entonces, mientras que lo que vivimos nosotros, cada uno en sus casas, nunca se refleja, o sea, todas esas mejoras, o sea, nadie dice, por ejemplo, mira, qué bien que hoy día mis hijos pueden ir al colegio, que ya mi hijo mayor está en la universidad, que soy el primero de la familia que tiene un auto. Nadie dice esas cosas. O las dice pero en las redes sociales, de manera privada. Es que las redes sociales son justamente la muestra de que hay una necesidad urgente de la gente de decir, mira lo bueno que me pasa, y nadie lo dice. Entonces tú vas a ver en Facebook que está mostrando y en todo, en Twitter y en todo eso, diciendo, mira lo bien que estoy, y nadie lo dice. Nuestros estudios, ¿qué cosa muestran? Cuando le preguntamos a los peruanos,
¿cuál es tu nivel de felicidad? De entre diversos estudios, la gente dice, bueno, yo tengo en la escala de 20, yo me pongo 16 a mí. Y le preguntamos a muchos peruanos y le decimos, ¿y cómo ves al resto de los peruanos? Dice, ellos tienen 12. O sea, lo natural es que si todos estemos 16, todos diríamos que el resto tiene 12. Tienen 16. Claro, claro. Pero yo digo, yo estoy bien, pero ellos están mal. O sea, no estamos reflejando nuestro crecimiento, todo lo que hemos ido logrando. No lo estamos reflejando en el resto. Y ese es un problema de unidad. O sea, no nos sentimos parte de un Perú. Porque, eso, claro, yo creo que ese es un punto nerval en esta discusión. Pero si todo el resto son perdedores, porque es lo que me muestra todo el tiempo, o los líderes, o los medios, a las conversaciones, yo no quiero ser parte de ese grupo de perdedores. ¿No? ¿Cuál sería para ustedes una suerte como de tip realista para que la gente que nos está escuchando pueda hoy salir del programa, irse a donde sea, sintiendo que puede ser un poco más competitivo en su ámbito, en su radio de acción? Para mí la información se debería empezar a enseñar, y en las casas se puede hacer, enseñarle a las personas, a los chicos, adolescentes, entre nosotros mismos, a identificar cuáles son las fuentes realmente, porque hay tanto troll ahora en redes. Sí. Las redes tienen ese punto favorable que describía Rolando, pero también sacan lo más negativo de mucha gente. Tal cual. Y además, una vez más, nos lleva a compararnos con la irrealidad, porque nadie pone en Facebook, la estoy pasando mal, tengo este problema. O sea, la gente desaparece de Facebook, sabes que la está pasando mal, y luego reaparece en el mundo ideal, ¿no? Pero creo que una de las formas que ayudaría muchísimo, y que trato yo de llevarlo a cabo y de hablarlo en las clases, es ayudar a la gente a decidir con qué información te deberías empezar a quedar, qué espacios digitales o presenciales deberías empezar a revisar un poco mejor, porque lo que hacen las personas es tomar el titular de una investigación supuesta en Harvard, que en realidad termina siendo del año 0 y que no es real y que es atemporal. Una vez más, yo insisto en que la educación puede marcar una diferencia, y como hoy en día la solución no está acá, creo que deberíamos empezar en casa, ¿no? A esas personas, nuestro marco de influencia inmediato. No digo los alumnos solamente, sino en nuestro entorno, ayudarle a las personas a cuestionarse. ¿De dónde sacas que los peruanos somos 12% infelices? ¿De dónde me dices esto? ¿Por qué crees esto? O sea, ayudar a las personas a pensar sus pensamientos, que es parte de la toma de conciencia, ¿no? Ahora, escuchándote pensaba en que los jóvenes quizá hoy tienen mucho más ambiciones que las que teníamos nosotros cuando éramos más jóvenes. Y ese es un punto interesante, las ambiciones, porque ser un país competitivo implica ser un país ambicioso. ¿Ustedes sienten que suena bien decir que el Perú es un país ambicioso, que viene siéndolo en los últimos años? Cecilia, ¿tú qué impresión tienes? ¿Cómo somos los peruanos? Este es el nombre de tu programa. Sí, ¿cómo somos los peruanos? Somos ambiciosos, queremos ser alguien, queremos cambiar el mundo, aunque suena cliché. Tú escuchas a un niño y dices, yo quiero ser tal. Trabaja para que sea más fuerte, su sueño se haga realidad. Cuando tú enciendes el canal, cualquier canal, ¿no? Lo primero que es, mataron, se drogaron, todo, todo lo malo. Lo que tienes que hacer es simplemente cambiar canal y darle a tu niño otras herramientas. Pero sinceramente, ¿crees que solamente el frenazo viene por los mensajes que recibe? También. A veces también hay una falta de respuesta del Estado que arruina los es que ahí viene tu parte escéptica, ¿no? Te estamos dando nosotros herramientas y me estás metiendo la parte mala como sea. Siento que me estás queriendo de todas maneras convencer. No me vas a convencer, querido Renato. Yo tengo claro lo que quiero. No, yo estaba pensando en lo que Rolando decía, estas dos tensiones. Claro, pero tenemos que comenzar desde ahora. ¿Cómo somos los? Pero tampoco somos todo lo competitivo. No hay que confrontarnos entre nosotros, ¿no? Vivimos confrontándonos quién es el bueno y quién es el malo. Cuando en tu libro pones, cuando yo le leo a mi hija, que eso es lo que tenemos que hacer, fomentar lo que tú has recibido, la parte bonita, no la parte fea, y parte desde tu casa. Tú puedes crear una burbuja, sí,
prepara que vivan en esa burbuja, pero prepáralos también para la selva. Es que yo parto del hecho, claro, del hecho de que una sociedad competitiva tiene que ser una sociedad informada de lo bueno y de lo malo que tiene. Pero no de lo exagerado. Ok, de acuerdo. Ahí vamos por ese camino. No, sin duda tiene que ser una sociedad informada de ambas cosas, pero claro, solamente se ve un lado. El tema mismo de la política es un tema que la gente hoy, si tú me gustaría que las personas que nos están viendo vayan mañana y pregunten en el mercado o a la gente sobre qué cosas les interesan en ese momento. Yo te aseguro que no va a salir quién es el presidente del Congreso o va a salir todos los temas de los que hablamos en determinados grupitos. Sí. Ellos están más preocupados en oye, ¿cómo voy a vender más hoy en mi kiosco? ¿Qué voy a hacer? En realidad, hasta la gente se ha ido defendiendo de estos temas, ignorándolas. Es verdad. De hecho, hemos crecido en los últimos años no gracias a, sino a pesar de los políticos. O sea, básicamente durante todo este tiempo es a pesar de los políticos, y quizás las épocas de más crecimiento que hemos tenido han sido cuando nuestros políticos estaban en punta de sal y haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque dejaban tranquila la economía. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que hay un crecimiento propio, pero que nadie lo está reconociendo. Que es cierto, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que no tenemos que caer en triunfalismo de decir lo bien que estamos. Estamos muy mal todavía, pero ¿de dónde venimos? Claro. Estamos muy bien respecto de cómo estábamos hace 40 años. Y la tendencia es igual. O sea, hoy día hablamos de que vamos a crecer 3,5% y decimos qué mal. O sea, el titular es qué mal que crecemos 3,5%. Mira a todos los países de la región y el que más va a crecer va a ser 2%, ¿no? Y nosotros estamos, que nos quejamos de eso. Bueno, es que también ese es un deporte nacional, ¿no? Quejarse, ¿no? Es como el desarrollar espíritu crítico no significa necesariamente estar quejándose todo el tiempo, ¿no? Ahí tenemos medalla de oro totalmente. Totalmente. Pero de hecho, hablar de crecimiento es, para mí, en términos de competitividad, es solo un indicador más, porque el crecimiento, o sea, todo lo que implique ser competitivo, igual bienestar. O sea, no podemos olvidarnos de la parte de bienestar. El dinero es un indicador más, que es un poco lo que decías hace el principio. A veces, claro, cuando uno piensa, este país es competitivo, está pensando, tiene unas industrias superpotentes, tiene unos ingresos económicos importantes y no tanto en el bienestar. Exactamente, ¿no? Que tiene que ver con la felicidad, con el pensamiento positivo. Entonces, si mi discurso permanente es los políticos acá, el Perú, no sé qué, o sea, todo lo malo, difícilmente vamos a poder sentirnos parte de, porque yo no quiero pertenecer a un sitio en el que no me gusta. Vamos a ir con una ronda de conclusiones. Empecemos con Cecilia. Ya no es entonces el sufre peruano sufre, Cecilia. No. Ya fue. Ya fue. Chao, Tongo. De estar muy mal a estar muy bien, no, estamos bien. Y el bienestar también se ve en nuestro país. ¿De qué manera? Nosotros no somos un país tan cultural, si te das cuenta, ¿no? Claro. Pero tú vas a un centro comercial lleno. Papá, mamá, niño comiendo en las áreas de comida lleno. No hay un centro comercial que está vacío. La feria del libro también. La feria del libro, la feria gastronómica. No hay ninguno de esos lugares donde tú ves que no hay un éxito. ¿Por qué? Porque nosotros los peruanos estamos deseosos de encontrar algo. A diferencia de Europa y de otras partes del mundo, que siempre hay cosas culturales donde tú puedes hacer. Pero están tan acostumbrados a eso que quizá ya su dinámica es mucho más pasiva. Ya, la nuestra recién se está volcando al bienestar familiar. Vámonos al mall, vámonos al centro comercial, vámonos aquí, vámonos al circo. Pero si no hubiera esa bonanza, no quiero decir que nos chorree el dinero, no se vería a los familiares gastar dinero en comida. Y comida en Lima no es barato, ojo. ¿Te reafirmas entonces en tu diagnóstico inicial? Los peruanos somos competitivos. Totalmente. No me has convencido. Claudia, tú. Yo también, de acuerdo totalmente. Yo siento que los peruanos somos competitivos, sin embargo, a gritos necesitamos más herramientas que nos hagan competentes, para que los esfuerzos que se hagan sean mucho más potentes
Y creo que eso, o sea, las herramientas, la educación, nos va a permitir ir al siguiente nivel, que es ya más de sociedad, de vamos todos juntos, no para defendernos del terrorismo, ¿no? Sino para salir adelante y crecer. Perfecto. Rolando. Sí, sin duda. Yo creo que hemos crecido mucho y que podríamos ser más competentes si nos sintiéramos más parte de un colectivo. Yo creo que el problema todavía nos falta de sentirnos parte del Perú. Ahora, esto resulta de que también es una cosa muy reciente, así como la cocina peruana nueva solo existe ahora. Estamos esperando resultados de un fenómeno que todavía no termina de asentarse, ¿no? Yo creo que la olla está hirviendo todavía, el potaje no está preparado, está generándose. O sea, por primera vez tenemos a niños que son hijos de Iquitos con personas de Huancavelica y que dicen, yo ya no soy ni de la selva ni de la sierra, yo soy peruano. Claro. O sea, por primera vez se está pensando. Ahora, yo creo que también hay que ir por el otro. Siempre decimos, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Yo creo que deberíamos cambiarlo por haz a otro lo que quieres que te hagan a ti. Haz lo que quieres que te hagan a ti. Nos quedamos con esa idea, les agradezco mucho por haber venido, no se muevan, hacemos una pausa y volvemos con lo último del programa. Bueno, mi conclusión es que no somos un pueblo conformista, no podríamos serlo, si no, no hubiésemos remontado tantas crisis. Pero para ser realmente competitivos necesitamos mejor infraestructura, más apoyo del Estado, pero sobre todo dos valores: ser más positivos y ser más solidarios. Nos encontramos la próxima semana para seguir preguntándonos cómo somos los peruanos.